Naturalmente, el 80% de la moción de censura terminó ayer en el Parlamento, pues cuando se fueron a comer, porque luego por la tarde llegaron los liliputienses, se había dado una cabezada a don Ramón, pero bueno, hubiera sido peor un parraque o tal. ¿Qué pasó ayer? Bueno, vamos a ver, pasaron varias cosas y lo contamos en directo. Estaba tan mal pensada, estaba tan asustado Abascal, que para prever la derrota absoluta y que a lo mejor se desmayase don Ramón o saliera con una patochada comunista, como al final sacó con la guerra de Ucrania. Oye, eso lo señala David Jiménez Torres y tiene razón, pero es la típica patochada del viejo rojo. Habían conseguido embridarlo. Claro, Bolaños no podía seguir el discurso porque lo que hicieron fue cortar un tercio del discurso tocho de la conferencia esa, que era una conferencia sin ningún interés, reducir de los 4 folios en apretada letra, que equivalen a 10 folios normales de autobombo, y entonces se centró en 5 cosas, de estas inapelables, que distinguen no ya a la derecha de la izquierda, sino a los españoles de los antiespañoles, y lo digo a conciencia. Y empezó con la fundamental, que es el español en Cataluña. No solo en Cataluña, en casi media España está prohibido estudiar en español. Ese es el indicio de que un Estado no funciona y una nación está moribunda. O sea, cuando tiene una lengua común, que encima la hablan 600 millones de personas, la segunda lengua occidental del mundo, y no se puede estudiar en España, es evidente que ese país está muy enfermo, camino de morir. Eso es así. En ese sentido estuvo muy bien. Luego, cuestiones básicas, la defensa de la separación de poderes, la inseguridad jurídica por atacarlo. No se centró mucho en la economía. Vimos ayer a los pájaros dispararle las escopetas. Esto no ha cambiado mi opinión intelectual de Tamames. Sigue siendo pésimo. Pero una cosa es lo que yo piense de Tamames y otra cosa es lo que se produjo allí. Y lo que sucedió allí fue que Tamames, en contra de todas las entrevistas que había hecho, y además con un discurso, el tocho famoso, que se filtró, lo filtró él y su entorno, totalmente descompuesto. Y no sé si Abascal le dio una sesión, no sé, de Guatemala, o lo metió en una habitación sin Estado de Derecho y lo asustó de tal manera que se comportó bien. Pero es que se comportó bien. Y además no lo esperaba Sánchez. Abascal, la primera media hora, lo decíamos aquí en directo, se dedicó a insultar a la prensa. ¿Por qué? Porque pensaba que iba a estar muy mal. Y como teme por su liderazgo, y con razón, porque esta ha sido una metedura de pata monumental, que no haya salido del todo mal. Yo digo, en el mundo empezó en catástrofe y terminó en remontada. Y es que lo creo así. Pero bueno, fue un acto electoral y naturalmente los actos electorales todo el mundo presume. ¿Por qué creo que estuvo bien? Primero, porque Tamames no estuvo lo mal que se esperaba. Es más, estuvo mucho mejor de lo esperado. Y claro, el tono, con estos mendrugos que no saben hacer la O con un canuto, aunque Tamames no sea ningún genio ni una persona cultísima, esas cansadas que dicen los analfabetos, pero sin embargo, para lo que estábamos allí, que para ver qué decía contra Sánchez, estuvo muy bien. Abascal, en la primera parte, para prever lo que iban a decir de lo mal que lo había hecho y para que nadie levantara la voz en su partido, pues entonces se dedicó a insultar a la prensa. En los términos, yo digo, era una mezcla entre el KGB y las Hons. La tasa Bouchade. Es decir, vamos a soltar aquí propaganda totalitaria, más bien parecía Laporta. El discurso de Abascal, echándole la culpa a la prensa y a conjuras exteriores, era el del Barça. La única diferencia es que a Abascal no lo han pillado robando.